Viernes de la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ex ministro, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que sobre la nueva ministra hay que decir varias cosas. Lo primero es que ella es tan ministra como las otras y los otros. Tiene la misma legitimación, la misma legitimidad. Se dice es que llegó por un dedazo. No, no llegó por un dedazo. Llegó por un procedimiento constitucional establecido en la norma fundamental en relación con el cual el presidente presentó una terna, no alcanzó la mayoría calificada, presentó otra terna, no alcanzó la mayoría calificada y la Constitución establece que en ese momento el presidente puede designar. De tal suerte que a quien no le guste el perfil de la nueva ministra, pues habrá que decir que la oposición en el Senado tuvo la oportunidad de haberse adherido o haberse decantado por un perfil distinto. Entonces, lo primero es que es tan ministra como las otras y los otros. Segundo, que yo celebro que haya llegado a la Corte con un ejercicio de transparencia, de decirnos con claridad cómo entiende su función y para qué llega a la Corte. Normalmente en la Corte estas cosas no se explicitan, normalmente estas cosas no se dicen. Y ella fue muy clara cómo entiende la función de la Corte, cómo entiende su función de ministra, cómo entiende el papel. ¿Es virtud de eso que hizo? A ver, yo estoy diciendo, para mí la transparencia, la claridad es una virtud. Se puede compartir o no su ideología, digamos, pero creo que ser así de clara me parece importante. Y en tercer lugar, creo que el juicio sobre la ministra Lenia Batres, como cualquier otra ministro o ministro, tiene que darse a partir de sus decisiones, a partir de sus votos y sobre todo de sus argumentos. Para poder valorar si Lenia Batres fue o será o no una buena ministra, tendremos que esperar por lo menos algunos meses, empezar a oír sus argumentaciones, leer sus votos, leer sus proyectos y entonces irnos formando una idea de su solidez jurídica, más allá de que se pueda compartir o no compartir la visión que ella tiene. Porque lo cierto es que la neutralidad para interpretar la Constitución no existe. Se ha querido decir, hay 3 ministros, hoy van a decir 3 ministras que están a favor del gobierno y 8 ministros y ministras que defienden la Constitución. No, la Constitución no es autoevidente, la Constitución se interpreta. Lo que tendremos que decidir es saber cómo, con qué argumentos, con qué razones se está interpretando la Constitución. Esto no es un partido de fútbol que estamos a favor o en contra de un ministro o ministras, si votó del lado que nos conviene o que nos gusta o no. Hay que ver los argumentos. Y la mayoría en la Corte, desde hace algún tiempo, ha sido omisa para explicitar de manera adecuada sus argumentos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la Corte ha venido votando, la mayoría de la Corte, consistentemente en contra del gobierno. Y nadie les exige que justifiquen argumentativamente por qué es esta forma de votar. Nadie les ha pedido, por ejemplo, que justifiquen por qué anteriormente, para invalidar un proceso legislativo, había una gran deferencia al órgano legislativo, para que si había una deliberación democrática, los vicios formales se purgaban. Por ejemplo, lo que pasaba en las comisiones se solventaba si en el Pleno había la discusión. Llega este sexenio y la Corte empieza a hacer muy rígidos los criterios, de tal suerte que hoy prácticamente cualquier proceso legislativo se invalida. Otro caso, suspensiones en acciones de inconstitucionalidad. Hay norma expresa de la ley reglamentaria que en materia de acciones de inconstitucionalidad no debe haber suspensión. Durante más de 20 años la Corte nunca dio una suspensión. Hola, ¿qué tal mis amigos, mis amigas chairas? Gracias por acompañarme en esta nueva video información más en su canal Las Crónicas de Chairo. Nos encontramos a 9 de enero del 2024. Y acabamos de escuchar a Ciro Gómez Leiva, incómodo como todos los derechosos, muy incómodos con la nueva designación de Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra y molestos por el discurso que dio, en el cual
pues básicamente sí le dio unas cachetadas a Norma Piña y a su séquito de ministros, quienes se la han pasado, como dijo el ex ministro Arturo Saldívar, pues sistemáticamente denegando absolutamente todo lo que el gobierno a favor del pueblo ha estado tratando de hacer por medio de estas reformas constitucionales. Y están muy molestos también por esta carta de la ministra Lenia Batres. En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte que mi remuneración como ministra no exceda lo que la Constitución, a la cual no se cansan de decir que hay que respetar, y que se inscriba en el ISSSTE, no alguno de sus seguros privados. Y acá manda el oficio que tiene de recibido, en el cual manifiesta que les ha asignado, que le quiten ese seguro privado y que le quiten o que le bajen más bien el salario a como la Constitución así lo marca. Pero poco tiempo después, la Suprema Corte le contesta y dice esto la ministra Lenia Batres: la Suprema Corte se niega a inscribirme al ISSSTE. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública, que declaró en su momento la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones. Está publicada en el 2018. Lo que no señala el oficio es que hay una nueva ley de remuneraciones vigente de 2021 que establece estos parámetros. Véasele por donde se le vea, dice la ministra, no hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso he tramitado mi incorporación voluntaria al ISSSTE y la devolución directa del excedente de las remuneraciones a la tesorería de la Federación. Por esto están tan molestos estos ministros, porque ¿qué van a decir? ¿Cómo va a ser que uno de nuestros ministros haga esto? Va a ser nos va a dejar mal a nosotros. Entonces, para eso vamos a escuchar a un abogado en el programa de Rompeviento, Federico Anaya, para que vean su interpretación de lo que es esto, de lo que nos está diciendo la Suprema Corte. Véasele, como dijo la ministra, no hay argumento alguno para que esto no pueda suceder. Vamos con el video. Porque no se le puede bajar el salario. Eso es ilógico porque ella no tiene ningún salario, ella está entrando. Entonces ella está pidiendo simplemente que su salario se fije de acuerdo con lo que dice la ley. Entonces ese es un muy mal argumento. Segundo, una cosa bien importante es que ella pide que su sistema de pensiones, que las prestaciones que ella recibe, las reciba de acuerdo con la ley que rige para todos los funcionarios públicos federales, que es la ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado. Y le contestan de una manera muy extraña, por cierto, y contradictoria, diciendo que no se puede, porque si a ella la dieran de alta en el ISSSTE, para que entonces tenga una pensión en el ISSSTE, cuando ella termine su periodo dentro de 15 años y vaya a tener su haber de retiro, que es una especie de pensión, entonces ella estaría recibiendo 2 pensiones, lo cual no debe ser porque tú no puedes recibir 2 pensiones. Y aquí hay una serie de problemas con la respuesta de la Corte, según la conocemos en algunos portales. Infobae, por ejemplo, reportó que no se le puede bajar el salario porque sería injusto que una trabajadora, en la corte, es decir, una ministra, gane menos que otra trabajadora, otra ministra que está en la corte haciendo el mismo trabajo.
Entonces ahí hay una lógica de no te voy a reducir el salario porque estaría violando los derechos de los trabajadores. Del diario El Economista, pues ahí hacen ellos también una sistematización del salario, ¿no? Está hablando de un salario mensual neto de 206,948 pesos, y como tiene ahí su pie de página, el salario neto está libre de impuestos y otras deducciones. Hay que sumar una prima quincenal por cada 5 años de antigüedad hasta llegar a los 25 años. Bueno, Perdón, Ernesto, perdón, nada más que nosotros ya habíamos publicado el de 2024. Y el ese. 2024 es el que te envié ahorita, es 316,137 netos. Ya, y que decíamos que diario un ministro o una ministra gana más de 10,000 pesos diarios, 10,394 pesos netos diarios. Son 316,136. Perdón. ¿Me lo puedes enviar o al Vikingo, porfa, para ponerlo ya a cuadro? Así es, amigos, con esta información terminamos. Ustedes lo escucharon. ¿Cuánto gana un ministro? Y esto es a lo que verdaderamente se están aferrando. A estos excesos de salarios, no solamente su salario neto, que por una parte siempre han dicho que por el riesgo de trabajo al cual pues estos ministros están continuamente dando veredictos a los cuales a lo mejor pues delincuentes puedan atacarlos, o pues en cuanto a la violencia pues sabemos que está desbordada, pero seguimos considerando, y como dice el presidente, es un insulto hacia los mexicanos el ganar 10,000 pesos diarios y el ganar esas cantidades enormes de dinero. Los dejo a su consideración, amigos. Nos vemos el día de mañana con más información.